El final de este verano ha sido de todo menos tranquilo para Pedro Sánchez. Ayer se dio a conocer una nueva actuación judicial por parte del magistrado Peinado, quien ha estado en el ojo del huracán por haber filtrado declaraciones importantes a las partes involucradas. Entre dichas declaraciones se encuentran las de Carlos Barrabés, quien en una serie de grabaciones de audio dejó muy claras sus posturas. En esas conversaciones, Barrabés admitía haber asistido a varias reuniones en la Moncloa, algunas de ellas con Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, e incluso mencionaba hasta 2 encuentros con el propio presidente del gobierno, lo que sitúa a Pedro Sánchez en una situación comprometida. Este escenario complica la estabilidad del actual gobierno socialista, que ha realizado pactos con una variedad de fuerzas, algunas de las cuales han sido duramente criticadas. Hoy, la tensión aumentó cuando otro juez de renombre, el magistrado Llarena, dictó una resolución que deja tambaleándose al gobierno de Sánchez. El juez Llarena ha cerrado la puerta a la ley de amnistía promovida para beneficiar a ciertos implicados en los eventos del 1 de octubre en Cataluña, incluyendo a líderes independentistas como Carles Puigdemont. Este rechazo del juez pone en entredicho la estrategia del gobierno para satisfacer las demandas del independentismo catalán a cambio de estabilidad política. La ley de amnistía, que pretendía eximir de responsabilidad a ciertos actores clave de los eventos separatistas, ha sido un tema muy controvertido. En su resolución, Llarena argumenta que el delito de malversación no está protegido por esta medida de gracia, ya que, según la ley vigente, se excluyen los casos en los que el sujeto haya actuado con el propósito de obtener beneficios personales, incluso si no aumentan directamente su patrimonio. Este detalle técnico ha sido clave para rechazar las pretensiones de los implicados en el proceso independentista, incluyendo a Puigdemont y sus exconsellers. El impacto de esta decisión judicial es profundo, ya que no solo rechaza la amnistía a estos delitos, sino que también pone en evidencia las limitaciones de la ley promovida por el gobierno. Según el juez, la norma podría haber sido más inclusiva si no hubiese restringido la amnistía a ciertos tipos de enriquecimiento personal. De haber sido así, la amnistía podría haber sido aplicada más ampliamente. Pero la ley actual especifica claramente que cualquier ventaja obtenida de fondos públicos debe ser castigada, incluso si no aumenta directamente la riqueza del infractor. El juez Llarena también ha desestimado las alegaciones presentadas por las partes que intentaban defender la aplicación de la amnistía, incluso basándose en votos particulares de magistrados que discreparon con esta decisión. En su auto, Llarena reitera que la interpretación de la ley no es subjetiva, sino que se ajusta a una definición clara del legislador, lo que deja poco margen de maniobra para interpretaciones alternativas. La postura firme del juez Llarena es un golpe para los intereses del gobierno, que había apostado por esta medida como una forma de calmar las tensiones en Cataluña y garantizar la estabilidad política. Sin embargo, la decisión judicial complica aún más el panorama para Pedro Sánchez, quien ya enfrenta otros frentes judiciales, como el caso de su esposa Begoña Gómez. Este caso, revelado por las declaraciones de Carlos Barrabés, sugiere que Begoña Gómez ha mantenido contactos con figuras relevantes en reuniones celebradas en la Moncloa, lo que levanta sospechas sobre posibles irregularidades. Por si fuera poco, la situación personal de Sánchez también está bajo escrutinio. Algunos rumores que circulan en medios digitales y que han sido mencionados en diversas plataformas especulan sobre la posibilidad de que, si la presión aumenta, el presidente podría incluso considerar un divorcio para distanciarse de los problemas asociados a su esposa. Aunque no hay pruebas claras de que esto vaya a suceder, el doble discurso y los cambios de postura constantes de Sánchez
han hecho que muchos consideren cualquier escenario posible. La escena política en España está marcada por la incertidumbre. A pesar de que Pedro Sánchez intenta proyectar una imagen de control, con viajes diplomáticos como el reciente a China, en el ámbito interno la situación está lejos de estar bajo control. Las tensiones entre el Poder Judicial y el gobierno se están intensificando, con jueces que, como Llarena, no temen enfrentarse a las decisiones del Ejecutivo y poner en jaque las estrategias políticas de Sánchez. El rechazo de la amnistía a Puigdemont es un revés significativo para el gobierno. Sin el apoyo del líder independentista catalán, que ha sido una figura clave en los acuerdos recientes, la estabilidad del gobierno en el Congreso se ve amenazada. Las implicaciones de esta decisión no solo se sentirán en los próximos días, sino también en las semanas y meses venideros, cuando quede más claro hasta qué punto esta resolución judicial afectará la continuidad del gobierno socialista. En conclusión, el panorama para Pedro Sánchez no es alentador. Las decisiones judiciales recientes, las tensiones con su propia base de apoyo y los desafíos políticos que enfrenta tanto en Cataluña como a nivel nacional hacen que su futuro en el poder esté en juego. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para mantener su posición? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que las próximas semanas serán decisivas para determinar el rumbo de su gobierno. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha ratificado su decisión de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Esta resolución llega después de que el expresidente catalán presentara un recurso en un intento de que se reconsiderara la primera decisión del juez en relación con este tema. Según Llarena, los implicados decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste de los eventos vinculados al proceso independentista de 2017, incluyendo la organización del referéndum del 1 de octubre. A raíz de esta imputación, tanto Puigdemont como Comín y Puig siguen siendo objeto de búsqueda y captura en territorio español. El juez instructor del caso ha sido firme en su interpretación de la ley, argumentando que la malversación no puede ser amnistiada bajo la actual legislación. Ni él ni la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que fue la encargada de juzgar y emitir la sentencia en la pieza principal del proceso, han accedido a aplicar la amnistía a este delito, que sigue siendo uno de los principales cargos que mantienen vigente la orden de detención contra Puigdemont. Cabe recordar que, tras la despenalización del delito de sedición, la malversación ha quedado como la única acusación activa contra el líder de Junts. El archivo del caso de terrorismo en el marco de la investigación del Tsunami Democratic, por un error del juez Manuel García Castellón, eliminó otra de las posibles vías judiciales contra el expresidente. La decisión de Llarena ha generado críticas en distintos sectores políticos, pero también es vista como una afirmación de la independencia del Poder Judicial. En este nuevo auto, el juez subraya que en más de 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, no existe precedencia alguna que permita amnistiar delitos de malversación como el atribuido a Puigdemont. Además, el magistrado recalca que esta interpretación no es una invención del tribunal, sino que ha sido el propio legislador el que ha proporcionado una definición clara del concepto de enriquecimiento. Para Llarena, el uso de fondos públicos para financiar el proceso, aunque no haya resultado en un aumento directo del patrimonio personal de Puigdemont, no exime la gravedad del delito y, por tanto, no puede ser objeto de amnistía. El proceso judicial contra Puigdemont y sus antiguos consejeros se sigue desarrollando con la malversación como el principal eje de la acusación. La retirada de la sedición como delito tras la reforma legal
fue un alivio para Puigdemont, pero la malversación continúa siendo un obstáculo insalvable en su intento de regresar a España sin enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, otra investigación que podría complicar aún más su situación judicial es la llamada trama rusa, donde el juez Joaquín Aguirre ha señalado la posible participación del expresidente catalán en supuestas injerencias extranjeras en el proceso, vinculadas a redes de origen ruso. Esta acusación podría implicar delitos de terrorismo, lo que añadiría un nuevo capítulo a los ya prolongados problemas legales de Puigdemont. A nivel político, la decisión del juez ha provocado reacciones divididas. Desde el partido Sumar, Aina Vidal ha señalado que oponerse a la amnistía es ir en contra de la normalidad democrática y de la política. Por otro lado, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha lanzado duras críticas al Tribunal Supremo en sus redes sociales, acusando a la institución de frenar los avances democráticos. En sus palabras, el Supremo rechaza aplicar una ley emanada del Parlamento, la Ley de Amnistía, demostrando una vez más que en el siglo XXI los avances democráticos se frenan con golpes de togas. Además, Belarra sostiene que esta decisión es el resultado de lo que ella considera una sumisión del PSOE ante el Poder Judicial, en especial la ala conservadora de la Judicatura. La situación plantea un dilema para el gobierno de Pedro Sánchez, que ha impulsado la ley de amnistía como una forma de acercamiento y resolución política al conflicto catalán. Sin embargo, la negativa del Tribunal Supremo a aplicar esta medida a delitos de malversación podría frustrar los intentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez por cerrar el capítulo judicial del proceso y restablecer la normalidad política en Cataluña. La estabilidad de los acuerdos políticos con fuerzas independentistas se ve cada vez más amenazada, ya que Puigdemont sigue siendo una figura clave en la negociación y su situación legal podría influir directamente en la duración del gobierno socialista. El futuro de Puigdemont y de los acuerdos entre el gobierno central y los partidos independentistas depende, en buena medida, de la evolución de este y otros casos judiciales. La firmeza de Llarena y del Tribunal Supremo en su postura contra la amnistía para delitos de malversación no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también políticas de gran alcance. Esto podría intensificar las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en un contexto en el que las fuerzas políticas buscan soluciones a un conflicto que ha marcado la vida política española en la última década. En definitiva, la confirmación por parte del juez Llarena de que la ley de amnistía no cubre el delito de malversación atribuido a Puigdemont complica aún más el panorama. Las implicaciones de esta decisión no solo afectarán a los implicados directamente, sino también al equilibrio político en el Congreso y, posiblemente, a la estabilidad del propio gobierno de Sánchez. Las críticas desde diferentes frentes políticos seguirán aumentando y la relación entre la judicatura y el poder ejecutivo continuará siendo un tema candente en los próximos meses.